Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola, hola familia, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, excelente. Buenas noches. Para nosotros es un honor tener a Pastor Juan Aleman acá con nosotros. El Pastor Juan Aleman es un pastor amigo que nos conocemos entre 38 y 40 años atrás, cuando éramos muchachos. Él había venido de la iglesia de Piura a estudiar en el Instituto Bíblico Alianza, acá en Lima, y bueno, ahí nos conocimos. Eh, Él estaba ministrando en la iglesia de la Panamericana Norte, y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de conocernos, y de ahí para adelante hemos conservado una amistad de amigos muy buena, aunque ha habido tiempos en que no nos hemos visto, pero el Señor ha cuidado de él y ha cuidado de mí también. Somos amigos de su esposa, de sus hijos. Y bueno, para nosotros es una tremenda bendición, Juancito, que estés con nosotros esta noche. De veras te lo digo, me alegra de verte y más aún alegra mi corazón que puedas traernos la palabra en esta noche. Vamos a comenzar orando, entregando este tiempo al Señor como tenemos por costumbre, para que sea el Señor a través de su Espíritu Santo el que nos da luz y revelación en su palabra, el que nos guía en este tiempo y que realmente sea una noche de gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, amoroso Dios, en esta noche venimos a ti con un corazón humilde, humillado, contrito, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu soberanía y tu gloria, reconociendo también que no somos perfectos, Señor, que no somos el producto terminado, que tú nos amas tal cual somos, que tú pusiste tus ojos en nosotros desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Gracias, Señor. Gracias, papá, por el pastor Juan Alemán, por su esposa Toñita, por sus hijos. Gracias por el ministerio que has puesto en sus manos. Gracias, Padre, porque de los pastores que yo he conocido a lo largo de mi vida, este puede ser uno de los mejores. Se lo digo, Señor, te lo digo a ti, Padre. Gracias por su honestidad, por su sinceridad. Gracias, Padre, por el ministerio de Pastor Juan Alemán. Gracias, oramos por la iglesia allá en Oxapampa, que ellos están pastoreando, que seas tú bendiciéndolos tremendamente. Amoroso Dios, entregamos este tiempo en tus manos, nos ponemos bajo tu autoridad y señorío, oramos para que tú seas glorificado, Señor, y que hoy podamos recibir la buena palabra y la sana doctrina, Señor, sobre el cual se basará nuestro crecimiento espiritual en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido, Pastor Juan, estás en tu casa. Aquí estás con la audiencia, con esta iglesia virtual, ¿no? Están en diferentes sitios. Aquí está Débora Ramírez, que está en Guayaquil, Ecuador. Juan González en Lima, Lida en Lima, Emilio en Lima también, Rocío, Willy está en Texas. Y los que nos ven a través del YouTube, en diferentes lugares hasta donde pueda llegar la señal de su palabra, y los que nos ven también a través del Facebook. Sale en simultáneo en esas tres plataformas a través del cual queremos extender el reino de Dios en esta tierra. Pastor, una vez más, bienvenido a este humilde programa. Adelante, Pastor. Activa tu micrófono, tu micrófono. Bien, ahora me Excelente, escuchan. sí, Muy bien, fuerte y claro. buenas noches a todos los que están conectados a esta hora de la noche. Queremos compartir la palabra de Dios, una palabra que espero pueda llegar a lo más profundo, a lo más recóndito de su ser, de su corazón. Eh, el tema que quiero compartir en los próximos minutos tiene que ver con el temor de Dios.
Una vez estaba dando una clase bíblica a dos personas, ya unas señoras, no eran cristianas, y accedieron a que yo les diera un curso bíblico. Y el tema, uno de los temas que pude compartir con ellos era el temor de Dios. Una de ellas me preguntó y me dijo, ¿y por qué hay que tenerle miedo a Dios? Fue su pregunta. ¿Por qué debemos tenerle miedo a Dios? A lo que yo le contesté y le dije, cuando la Biblia habla del temor de Dios o el temor a Dios, no significa pánico, no significa miedo, no significa una sensación de huir ante el castigo divino, no, de ninguna manera. Y le leí en aquella oportunidad un texto bíblico que explica lo que es el temor de Dios. Y las llevé a leer junto conmigo Proverbios capítulo 8, el versículo 13, que dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dice en su primera parte este proverbio que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Este es algo muy importante que nosotros podamos entender acerca de llegar a aborrecer el mal. A veces como cristianos, tal vez nos reprimimos en pecar, en hacer algo malo, pero no por las motivaciones correctas o bíblicas, sino por otras razones. Por ejemplo, si yo vivo en una casa, en una familia, donde no todos son cristianos, donde hay personas que aún no conocen la palabra del Señor, nos abstenemos de hacer algo malo porque pensamos, voy a dar mal testimonio, qué van a decir de mi cristiandad, del estilo de vida que yo llevo. O nos abstenemos de hacer algo malo, de pecar, porque pensamos, alguien me puede conocer, alguien me ve y voy a dar un mal testimonio. Y otros dicen, bueno, no, mejor no peco porque vaya a perder mi ministerio, me vayan a disciplinar en la iglesia, etcétera, etcétera. Hay razones por qué a veces un cristiano no peca, pero la razón correcta por la que un cristiano debe llevar una vida que agrada a Dios es el aborrecimiento del mal. El llegar a aborrecer lo malo, llegar a aborrecer lo que Dios aborrece, estar de acuerdo con Dios en este aspecto, en este asunto de la santidad. Dice un precioso salmo, dad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Cuando nosotros lleguemos a apreciar la santidad, cuando nosotros lleguemos a acercarnos a Dios tan cerca, en una comunión estrecha con Él, es cuando nosotros empezaremos a aborrecer lo malo, a aborrecer el mal. El concepto más sencillo, pero profundo, de lo que es santidad, es limpieza. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el Señor estaba dándonos un concepto sencillo, pero poderoso y profundo, la limpieza. El amar la limpieza. ¿Amas la limpieza? ¿Te gusta
estar limpio físicamente, ropa limpia, cuerpo limpio, acciones limpias, pensamientos limpios, sentimientos limpios, actitudes limpias. Cuando llegamos a apreciar la limpieza, llegaremos nosotros a aborrecer lo malo, el aborrecimiento. Y quiero tal vez graficarlo con una experiencia que tuve hace poco, algo tal vez hace un mes, 2 meses máximo. Aquí en la ciudad de Oxapampa estamos viviendo en un edificio de 4 pisos, nosotros vivimos en el segundo piso. Y yo me había despertado, eran más o menos entre las 2 y 3 de la madrugada. Y me desperté porque escuché el llanto de una mujer. Entonces puse atención de dónde venía el llanto. Y ustedes saben que en la madrugada todo está silencio, se escucha todo muy claramente. La mujer lloraba y entonces escucho que está discutiendo con su esposo. El esposo la insultaba, el esposo hablaba en voz alta y de pronto empecé a escuchar que habían movimientos en la casa, se caían cosas, sonaba fuerte y la mujer lloraba y gritaba. Era el hombre que le estaba maltratando, no solo verbalmente, sino físicamente a la mujer. Y yo estaba escuchando esa hora de la madrugada. Y de pronto siento que el hombre sale de su departamento, cierra la puerta y escucho sus pasos bajando por las escaleras. Cuando yo escuché los pasos de ese hombre, que no vi porque yo estaba en mi cama, cuando escuché los pasos que bajaba este hombre, yo sentí náuseas y sentí una indignación como nunca antes la había sentido, una indignación de la cobardía de este hombre. Y sentí náuseas por buen tiempo. Al siguiente día, cuando yo sentía que cualquier persona bajaba por las escaleras, sentía los pasos, volví a sentir esa sensación de náuseas. Y eso me dio la idea de lo que Dios quiere que sintamos hacia el pecado. Que lleguemos a aborrecer la maldad, el pecado en cualquiera de sus formas, hasta el punto que nos produzca náuseas. Y a veces no experimentamos eso en nuestra vida. Sabemos que el pecado es malo, que el pecado ofende a Dios, que el pecado puede dañar a las personas, que nos puede afectar a nosotros mismos como cristianos, como creyentes. Pero a veces no hemos llegado hasta tal punto de llegar a aborrecer el mal. ¿Cómo empezar a experimentar esto? Acercándonos a Dios. No hay otras fórmulas. No es que tienes que tomar más cursos bíblicos, tienes que servir más a Dios. No hay fórmula. Aquí la única directiva bíblica es acércate a Dios. Y lo voy a decir de la siguiente manera. Acércate a Dios y todo lo de Dios se va a pegar a ti. Como Moisés cuando subió al monte y estuvo con Dios recibiendo las tablas de la ley. Cuando bajó, ni él mismo se daba cuenta que su ser entero estaba resplandeciente, porque había estado con Dios. Y necesitamos llegar a ese punto de acercarnos a Dios. En una oportunidad el Señor Jesús dijo, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta
y ora en secreto. Tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Amén. Dios quiere que estés a solas con Él, cara a cara, donde tú puedas abrir tu vida, tu corazón a Dios y hacer las oraciones que no puedes hacer públicamente, porque son oraciones íntimas. Y el Señor dijo, secreto. Eso significa, escuche bien, eso significa que en ese lugar, cuando uno destina un lugar para encontrarse con Dios, en ese lugar ni Satanás puede entrar, Amén. porque el Señor, Aleluya. porque el Señor dice, es la oración secreta. Tu Padre que ve en lo secreto. Es el tiempo en que uno se acerca a Dios para estar a solas. Tú y Dios. Nadie más. Y cuando cultivas esta relación con Dios y aprendes a apreciar la hermosura de Dios. ¿Cuál es la hermosura de Dios? Hemos leído el Salmo, la hermosura de la santidad. ¿Y qué es lo que hace hermoso y atractivo a un creyente? La santidad. El temor de Jehová, dice Proverbios 8:13, es aborrecer el mal. ¿Quieres crecer en tu temor a Dios? Acércate a Dios. Está con Él, estate con Él, cara a cara, en secreto. Abre tu corazón. Permite que Dios te hable y te instruya y nutra tu vida con su palabra, con su voluntad. En segundo lugar, de cómo nosotros podemos crecer en el temor de Dios es cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios de manera radical. En la Biblia, no lo voy a leer en este momento porque el pasaje es bastante extenso, pero en la Biblia encontramos que Dios le habla a un hombre y le pide algo, le pide una obediencia radical. Y me estoy refiriendo a Abraham. Génesis capítulo 22, cuando Dios le dice, Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas, sacrifícalo. Y Abraham estuvo dispuesto. Conocemos la historia. Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Bueno, es la única vez en que Dios le pide a un ser humano este tipo de obediencia radical. Pero está la enseñanza de la obediencia que debemos de tener hacia Dios. Y Dios nos va a pedir una obediencia radical en muchos tramos de nuestra vida. Como alguien dijo en una oportunidad, obedece a Dios y las consecuencias déjaselas a Él. Fue lo que hizo Abraham. Abraham llevó a su hijo hasta el monte Moriah y allí construyó un altar y allí estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo hasta que Dios lo detuvo y le dijo, yo sé que me temes, no me has rehusado a tu hijo. ¿Quieres crecer en el temor de Dios? Debes estar dispuesto a obedecer a Dios en lo que Dios te pida hacer. En tercer lugar, para crecer en el temor de Dios, es importante ser conscientes de que tenemos un Dios que todo lo ve, que Dios nos está mirando.
Y quiero contarles algo. Me contó un pastor que ahora ya está en la presencia de Dios, pero él contó algo que me hizo pensar en lo que voy a, voy a después a decirles. En una oportunidad, el presidente de los Estados Unidos realizó una ceremonia, una reunión especial en los Estados Unidos e invitó a diferentes pastores de las diferentes naciones. Creo que era uno o dos pastores por algunas naciones que él escogió. Y este pastor fue escogido, invitado personalmente por el presidente de los Estados Unidos para ir a esa reunión en la Casa Blanca. Él acudió y cientos de pastores de otros países fueron a esa reunión. Y después de la reunión, de la conferencia que tuvieron allí, los llevaron a un lugar para que conocieran un lugar secreto, porque los introdujeron en un bus que no tenía ventanas y fueron a un lugar secreto en los Estados Unidos, y cuando bajaron del bus se encontraron que estaban en un gran salón con pantallas gigantes de televisión, pantallas gigantes. Y allí les mostraron y les dijeron, en estas pantallas nuestros satélites captan a todo el planeta. Y la ciudad que ustedes quieran visitar, aquí los satélites van a captar las señales en vivo. Así que este pastor que nos estaba contando esta historia, nos decía, en realidad yo no creía lo que me estaban diciendo. Así que yo le pedí a uno de los que nos estaban guiando, le dije, yo quiero ver la plaza principal de Buenos Aires, Argentina. Y entonces en una de las pantallas salió la plaza principal de Buenos Aires, Argentina. Pero el pastor pensó y dijo, bueno, tal vez tienen videos de diferentes ciudades y bueno, han sacado esto. Dijo, yo quiero que hagan un acercamiento a la plaza. Y acercaron, por el satélite acercaron muy cerca la toma de la plaza. Y había allí sentado en una banca un señor con su diario. Y él dijo, yo quisiera ver qué diario está leyendo ese señor. Y acercaron el satélite muy cerca y vieron el diario. Y él pudo ver que era la fecha en vivo y en directo del satélite. Y veía tan clara el rostro de la persona, el diario que estaba leyendo. Y él dijo, este pastor nos dijo, hermanos, si los satélites pueden observarnos, cuánto más los ojos de Dios. Dios nos ve. Él sabe a quién visitamos, con quién conversamos, de qué trata nuestra conversación. Él, él nos ve cómo nos comportamos en nuestros hogares, cómo tratamos a la esposa, cómo tratamos a los hijos. Él ve cada aspecto de nuestra vida. Y cuando uno es consciente de esto, cuando uno es consciente de la presencia de Dios, de los ojos de Dios, vas a vivir de una manera diferente, ¿verdad? Porque somos conscientes de que Dios está mirándonos. Dice Proverbios 15:3, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios también ve lo bueno que hacemos. Él también ve las acciones buenas, las conversaciones buenas y edificantes que tenemos. Él también ve eso. No solo lo malo, como dice Proverbios aquí, mirando a los malos y a los buenos. Cuando somos conscientes de esa presencia, la presencia divina, nuestra vida va a cambiar.
Yo le doy gracias a Dios porque desde mis inicios en la vida cristiana recuerdo a uno de mis maestros que me enseñó acerca del temor de Dios. Y él me decía, en mis primeros días, semanas de haber conocido la palabra de Dios, me decía él, me decía Juan, poco a poco vas a ir sirviendo al Señor aquí en la congregación, pero tienes que servirlo en santidad. Si tú has tenido algún problema en tu casa, discutiste con tus hermanos o con tus padres, no puedes venir así a servir a Dios. Arregle el asunto con tu familia porque tienes que venir a servir a Dios en santidad. Eso me lo enseñó él claramente y yo lo aprendí. Pero qué curioso es que ahora que soy pastor, muchos piensan, muchos piensan que uno puede ser muy radical, pero lo que no entienden es que Dios es radical y que Dios es santo, que no podemos imaginar su santidad, que Él está alejado de todo lo que es el pecado, la maldad. Necesitamos ser conscientes de que Dios nos observa. Esto va a cambiar nuestra vida. Esto va a hacer que seamos íntegros, que seamos los mismos en la congregación y en la casa. Que somos amables en la congregación, pero que también somos amables con nuestra familia, porque los ojos del Señor están mirando a los malos y a los buenos. Y quiero ir terminando. Dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. A veces hay hermanos que me han preguntado, pastor, ¿puedo tomar licor? Sí, le digo, puedes tomar. ¿Y puedo ir a una discoteca a bailar? Claro, le digo, puedes ir. Algunos me miran raro y me dicen, pero pastor, ¿cómo usted puede decir eso? Bueno, me están preguntando si pueden hacerlo. Yo le digo, sí pueden. Ahora si me preguntaran, ¿debo hacerlo? Ajá. Ya es diferente. ¿Me entiende? El- elemental. Por eso es que dice aquí Salomón, anda en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Un día nos vamos a enfrentar a Dios. Y allí no va a interesar cuál fue tu teología. Allí no va a interesar ninguna excusa. Te va a juzgar Dios. Y no podrás esconder nada. Cuando somos conscientes de que un día vamos a rendir cuentas de nuestra vida a Dios, nuestra vida puede cambiar. Sabiendo que Dios nos va a llamar. Y ese día vamos a estar solos, frente a frente, con el juez de toda la tierra. Y él, su juicio va a ser un juicio justo. Allí no vamos a tener excusas. Él nos va a juzgar. Dice también, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario
que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Esto escribió el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto y les habló de lo que estoy diciéndoles, que vamos a rendir cuentas a Dios por la manera como hemos vivido aquí en la tierra. Necesitamos crecer en el temor de Dios. Necesitamos aborrecer el mal. Debemos llegar a la obediencia radical. El Señor lo enseña gráficamente cuando le dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, sácatelo. Por supuesto que Él no está aquí enseñando acerca de la mutilación del cuerpo. La enseñanza que el Señor está diciéndonos es: debes tener actitudes radicales para que el pecado no te domine y puedas vivir una vida santa. Necesitamos crecer en la presencia del Señor, cultivar la presencia de Dios, sabiendo que Dios está presente y está mirando nuestra vida, nuestras acciones. Lo malo que hacemos, también lo bueno que hacemos. Y teniendo en cuenta que un día nos enfrentaremos al tribunal de Cristo. Y allí Dios nos dirá: ¿qué hiciste con tu vida? ¿Cómo viviste? Dios nos ayude a crecer en ese temor y nos ayude a vivir una vida agradable a Dios mientras estemos aquí en la tierra. Y que con nuestra vida podamos enseñar, los que somos pastores, podamos enseñar a todos nuestros hermanos en la fe. Y con nuestro ejemplo podamos transmitir nuestra fe a nuestra familia. Y que muchos lleguen a conocer al Señor por la manera como vivimos. Amén. Amén. Quisiera orar un momentito Amén. para terminar este tiempo. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, queremos, Señor, acercarnos a ti en este momento para pedirte que nos ayudes y nos enseñes a crecer en tu temor. Que nos enseñes más de lo que es la santidad y cómo podemos crecer en ella. Que nos ayudes, Señor, a ser obedientes, a practicar la obediencia. Enséñanos, Señor, a ser conscientes de tu presencia, que tú estás en todo lugar, mirando nuestras buenas acciones y nuestras malas acciones, mirando a lo bueno y a lo malo, como dice tu palabra. Enséñanos, Señor, a vivir íntegramente en la congregación, en el trabajo, en la actividad que realicemos, en la familia, en el hogar, que tengamos una sola manera de vivir. Y, Señor, danos conciencia que un día estaremos delante de ti para rendir cuentas de cómo hemos vivido aquí en la tierra. Bendice a mis hermanos, hermanas que están conectados a esta hora de la noche. Pido tu bendición, esta palabra quede sembrada en sus vidas y produzca fruto para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por la oportunidad que me has dado de compartir a través de estos medios tu palabra. Allí donde haya sido sembrada esta palabra, tú la fructifiques, Señor, para bendición, para crecimiento de los que han escuchado.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Max. Gracias, Gracias. hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias, Pastor Juan. Tremenda palabra. Nos reta. De cuando en cuando se tiene que mover el gallinero y yo a veces los ando apapachando mucho acá, creo, pero de cuando en cuando tiene que haber una palabra así que nos llame, ¿no? A decirle al pecado, pecado, ¿no es cierto? Al temor a Dios, temor de Dios y a la santidad, santidad. Porque sin santidad no veremos a Dios. Qué bueno saber de Así que es. un día vamos a estar parados frente al tribunal de Dios y vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Así Gracias es. por la palabra compartida, Pastor Juan. Un abrazo para Toñita, que Dios lo bendiga. Pastor Willy, un abrazo para María también, Gracias. que Dios los Dios te guarde. bendiga. Y si el Señor lo permite, si Dios lo quiere, mañana en este mismo horario estaremos compartiendo una porción más de su preciosa palabra. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Bendiciones, familia. Hasta mañana. Gracias. Bendiciones.